tu micro. Oye, oye, Bueno, ante todo, muy buenos días, doctores, doctor Peláez. Ante todo, agradecido por darme el honor de poder dar esta pequeña charlita. No, es un tema que me pidió el doctor. Mi nombre es Edwin Percy Caso Alarcón, soy residente de segundo año de la especialidad de radiología, sede del Hospital 2 de Mayo, ¿no? En primer punto, agradecer al doctor Peláez por brindarme la presente oportunidad de brindar esta charla, eh, sobre todo al centro de salud que me viene a hacer, ¿no?, en la parte asistencial, y me dio la oportunidad de poder trabajar en mi ciudad natal, Chiclayo, ¿no? Y a todos los colegas y amigos presentes que están en la presente charla, ¿no? Bueno, el motivo de esto es alcanzarle una pequeña exposición, ¿no? En este caso a cargo de mi persona, brindado el tema por el doctor Peláez en lo que es patrones ecográficos de evaluación del segundo trimestre, ¿no? Entonces vamos a comenzar, ¿no? La evaluación de la charla, ¿no? En lo que es el ultrasonido del segundo trimestre. Voy a activar mi cámara de video por el Meet. No sé si me puedan ver. No sé si se me permite visualizar. Voy a prender un ratito. Bueno, entonces la presente exposición va a tratar hoy día sobre los patrones ecográficos en el ultrasonido y la evaluación del segundo trimestre de la gestacional, ¿no? Como primer punto, nosotros tenemos que tener en cuenta que el ultrasonido es una herramienta de evaluación por imágenes, ¿no?, que está hoy día muy comercialmente utilizada y sobre todo ha llegado al primer nivel de atención. Tener en cuenta que el ultrasonido es el procedimiento utilizado de rutina para determinar la edad gestacional, el crecimiento y el bienestar fetal, además de realizar el tamizaje de malformaciones o anomalías cromosómicas, ¿no? En este caso, a nivel del segundo trimestre, nos puede servir un punto importante como referencia en cuanto a las evaluaciones posteriores que se van a realizar a través de esta modalidad de imagen. Y otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta, podemos marcar un hito en la evaluación de la edad gestacional del producto. Entonces, los objetivos a tratar en la presente exposición es la capacitación del personal asistencial en la evaluación del bienestar y el crecimiento fetal, ¿no?, así como la evaluación anatómica y la correlación por el ultrasonido y los valores anatómicos y el reporte de los hallazgos en un informe escrito. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primer punto, tenemos que tener en cuenta qué datos nos aporta, ¿no?, el examen de ultrasonido tanto del segundo como del tercer trimestre. En el segundo trimestre nos podemos describir lo que es la presentación, la posición y la actitud fetal, así como la evaluación biométrica mínima de los parámetros básicos, ¿no?, aparte de la descripción y localización placentaria y la evaluación y características del cordón umbilical en cuanto a la inserción, ¿no? También la valoración del volumen de líquido amniótico, ya sea por la evaluación del fondo o del pozo mayor o los cuatro pozos, ¿no? Y el operador debe adicionar una precisión a la actividad biofísica fetal, ¿no?, en la relación con la edad gestacional establecida. A diferencia del tercer trimestre, que uno en primer lugar nos va a dar una variación de la edad gestacional, más o menos una desviación estándar de 3 semanas, a diferencia del segundo trimestre que nos da una desviación estándar de más o menos una semana, ¿no? La evaluación biométrica en el tercer trimestre es más juiciosa porque nos permite una valoración del crecimiento fetal, ¿no? Aparte nos permite analizar la presentación, posición, actitud fetal, que son importantes para lo que es el proceso de parto. Y la descripción de características tanto de la placenta, el volumen de líquido, así como la actividad geofísica fetal junto con el peso. Entonces, recordando un poco de física del ultrasonido, sabemos que estos equipos de ultrasonido, vale la redundancia, es producido por un grupo de ondas sonoras. Entonces, acá hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Todo equipo de ultrasonido tiene un traductor, ¿no? Tiene cristales piezoeléctricos en los cuales vibran a alta intensidad y los cuales producen una onda sonora. Esta onda sonora atraviesa muchas interfaces, ¿no?, que nosotros físicamente decimos interfaces, en sí son los tejidos, ¿no?, la cual nos permite una valoración anatómica de la estructura evaluada.
estos ecos que van a, en este caso, van a chocar con la estructura anatómica a identificar, van a producir un eco, ¿no? Que van a regresar al traductor, las cuales son codificadas a través de un ordenador y grafica la imagen, ¿no? Nosotros disponemos de, mayormente para evaluación de este tipo de estudio, ¿no? Es el traductor convexo y el traductor endocavitario, ¿no? Siempre los traductores convexos utilizamos con una frecuencia de 2 a 5 MHz. ¿Por qué es importante, no? La frecuencia. Porque esta frecuencia nos va a permitir que haya una mayor profundidad en la evaluación de las estructuras anatómicas. A diferencia de los traductores lineales, bueno, no tengo acá uno, pero sería estos traductores lineales nos permiten evaluar las zonas más superficiales. Por ejemplo, se utiliza para la evaluación de piel y lo que son articulaciones a nivel de lo que es las estructuras articulares, ¿no? Que es lo que nosotros más utilizamos. Otro traductor de alta frecuencia tenemos los traductores endocavitarios, ¿no? Que mayormente en ginecología se utiliza para evaluación de útero y anexo, ¿no? Donde nos da una mayor sensibilidad de cualquier anomalía que pueda afectar estas estructuras. Entonces, ¿cómo nosotros debemos iniciar una evaluación? La evaluación siempre nosotros utilizamos en el segundo trimestre de la gestacional con un traductor convexo, siempre con la muesca en dirección al operador, ¿no? Y evaluando siempre la zona supra, en este caso a nivel de la zona suprapúbica. ¿Qué nos permite evaluar? Tres puntos muy importantes, ¿no? Nos permite evaluar en este caso la presentación fetal. Si en este caso el producto se está presentando de manera cefálica, de manera podálica o de manera oblicua, o también llamado transverso. Otro punto muy importante, nosotros también tenemos que evaluar la actividad cardíaca. Siempre nosotros hacemos un balanceo o un péndulo en la cual nosotros hacemos un barrido de la zona caudal hacia la zona craneal en dirección a lo que es a nivel umbilical, ¿no? Luego realizamos dos cortes, ¿no? En este caso dos proyecciones oblicuas, ¿no? Ya sea en la manera izquierda o la manera derecha o en este caso de la manera siguiendo la zona mediana. Entonces, ¿qué nos permite identificar? Uno, vamos a hablar de la parte torácica. Y es importante evaluar esta estructura cardíaca, ¿no? Ya que nos permite evaluar cualquier alteración, ya sea a nivel del subseptum o a nivel de sus valvas. Es muy importante tener en cuenta, ya que muchas patologías puede haber una alteración de estas estructuras, como por ejemplo la presencia de comunicaciones tanto interventriculares, ¿no? Ya que a nivel de la vida fetal todavía hay la comunicación interauricular o el agujero oval, ¿no? Ya que por diferencia o gradiencia de presiones se cierra esta estructura, ¿no? Prácticamente en el proceso de parto. Pero algunas pueden persistir, ¿no? Y siempre tiene que evaluarse, ¿no? La integridad de esta estructura. Otras de las alteraciones que pueden visualizarse, ¿no? La ausencia de estas valvas, ¿no? Que pueden estar plegadas y no pueden visualizarse lo que es la apertura y cierre de ellas en el momento de la contracción o en el momento de la relajación ventricular, ¿no? Y eso se puede ver muy bien a nivel de este corte, ¿no? El corte de 4 cámaras. Ya iré más adelante explicando un poquito más exquisito los tipos de corte a nivel de esta estructura anatómica. Otro punto muy importante para evaluar, ¿no? O iniciar la evaluación ecográfica de, de la gestante, ¿no? Ver el número de fetos. Si es uno o dos fetos. Siempre tomando la posición, en este caso, craneoencefálica o en este caso longitudinal, ¿no? Y haciendo dos barreras, tanto supraumbilical como infraumbilicalmente, que mayormente los fetos se adquieren este tipo de situación, ¿no? Y podemos nosotros también observar, ¿no? La presencia de la corionicidad, ¿no? Ya sea en forma de lambda o en forma de T. Esta corionicidad es mucho mejor visible en las primeras o en la ecografía del primer trimestre, mayormente por traductores endovaginales, ¿no? Pero también se puede evaluar, ¿no? En el segundo trimestre, aunque tiene mucho error, mucho más sensible del primer trimestre, y vemos la coronicidad, ¿no? Las cuales nos permiten el plegamiento de estas estructuras, el saco amniótico, que pueden conformar un signo, ¿no? El famoso signo de Landa cuando son bicoriónicos y cuando es un solo saco que envuelve a los dos productos, ¿no? El signo de la T, ¿no? Y es muy importante para ver, ¿no? La cronicidad que más adelante les voy a explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden, en caso de los embarazos generales morinocoriónicos,
pueden haber alteraciones, ¿no?, en la transfusión fetal o pueden haber alteraciones a nivel de la circulación umbilical, ya que pueden conllevar al óbito fetal y pueden conllevar al óbito fetal o a la muerte fetal y al óbito fetal, ¿no? Otra cosa muy importante, debemos ubicar lo que es la posición de la placenta. Acá tenemos que ver tres puntos muy importantes. Acá nosotros trazamos, en este caso, ubicamos nuestro traductor en manera craneocaudal y trazamos tres líneas imaginarias, las paraumbilicales y la mediana, ¿no? En este caso, siempre en posición cefalocaudal para ver lo que es la posición de la placenta, ya que podemos nosotros encontrar una placenta fúndica, una placenta corporal, o también podemos observarnos a nivel suprapúbico una placenta marginal. ¿Qué es eso? Una placenta que puede ocluir o no puede ocluir parcialmente lo que es la longitud del cervix. Aquí les estoy mostrando un ejemplo, ¿no?, con una evaluación de un traductor convexo en modo B, en la cual vemos la inserción placentaria, ¿no?, y vemos lo que es la zona del cervix, ¿no? Vemos que está implantado, pero algo que podemos distinguir, no sé si puedan visualizarlo acá, ¿no?, es la evaluación de esta pequeña interfase, ¿no? Esta pequeña interfase significa que la placenta no ocluye la totalidad del cervix o no lo ocluye en su totalidad, lo cual permite distinguir estas estructuras, ¿no?, y nos permite conllevar, en este caso, suponer que no hay una oclusión del conducto cervical. En la evaluación de la placenta tenemos que ver si es una placenta que ya, el envejecimiento, ¿no? En este caso ya hablé de la situación, pero también podemos ver, ¿no?, aparte de alteraciones en la vasculatura, ¿no? Por ejemplo, sabemos que conforme la placenta va adquiriendo mayor edad gestacional del producto, esta comienza a envejecer, ¿no?, produciéndose pequeñas áreas de infarto o áreas isquémicas, ¿no?, que pueden, en este caso, se observa como pequeñas calcificaciones, ¿no? Pequeñas calcificaciones, ¿no? Y nos permite dar grados, ¿no? Grados de envejecimiento placentario, ¿no? El grado 1, en la cual no se visualiza o en el caso busca visualización en forma de punteado, ¿no?, de estas calcificaciones. En grado 2, ¿no?, cuando hay una mayor predominancia de las calcificaciones y vemos pozos, que son áreas hipoecogénicas dentro de la estructura placentaria. Y el grado 3, ¿no?, en la cual hay un envejecimiento característico de este tipo de placenta con presencia de lagos bien prominentes y calcificaciones mucho más gruesas, ¿no? ¿Cuándo nosotros debemos realizar la exploración? En el segundo trimestre. Bueno, mayormente nos hablan que se realiza entre las 18 a las 22 semanas de gestación, que nos permite obtener información, uno, la edad gestacional, ¿no?, y una detención de las oportuna de las principales anomalías congénitas, ¿no? Realiza una valoración anatómica mediante la exploración transvaginal entre las 13 y las 16 semanas del embarazo, ¿no? La información de la edad gestacional es un punto de referencia para la evaluación del crecimiento y la determinación de la cronicidad de los gemelos, ¿no?, y da la formación de las estructuras anatómicas adyacentes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a iniciar un examen en el segundo y tercer trimestre, ¿no?, tenemos que hablar puntos muy importantes, ¿no? Uno, la presentación fetal, como ya la mencioné, el volumen de líquido amniótico, la actividad cardíaca, la posición fetal, la biometría fetal y el número de fetos, ¿no?, así como un estudio anatómico de alguna malformación que nosotros sospechemos, que nosotros debemos ampliar este estudio. Acá tenemos ejemplos, ¿no? Uno, cómo vamos a evaluar. En este caso podemos visualizar, ¿no?, una translucencia nucal evaluando el cuello, si no hay presencia o acumulación de líquido a ese nivel, ¿no? Evaluamos también lo que es la parte de lo que es los huesos nasales y las estructuras de la calota, ¿no?, tanto frontal como occipital, ¿no? Entonces, en la biometría fetal nos permite estimar, como ya mencioné, la edad gestacional para la evaluación del tamaño fetal. ¿Y qué parámetros vamos a nosotros a considerar? El diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud del diáfisis del fémur, ¿no? Y como no se ha establecido una edad gestacional y no tenemos nosotros información, por ejemplo, de una gestante, ¿no?, en la cual su primera ecografía es una ecografía del segundo trimestre, tenemos que tomar como valor aproximado, ¿no?, con una desviación más o menos una semana. Pero siempre tenemos que tener en cuenta lo que es la evaluación de la parte clínica, ¿no?, en este caso realizada por el personal, ya sea por el personal médico o por personal obstétrico. Y en este caso vamos a evaluar los puntos muy importantes, ¿no?, el tamaño de la cabeza fetal dado por el diámetro biparietal o la circunferencia cefálica, o a nivel de las extremidades inferiores como el diámetro, la longitud del fémur, ¿no?
Todos estos hallazgos, todos estos valores cuantificados, debemos plasmarlos en un informe para nosotros poder tener un pequeño reporte o una pequeña, plasmarlo en una historia, ¿no? Para la cual podemos nosotros llevar un control, ¿no? De cómo se está desarrollando en el feto en las distintas evaluaciones, ¿no? Si está creciendo adecuadamente de acuerdo a los controles que estamos realizando, ¿no? Entonces vamos a tomar como primer punto los diámetros biparietales. Entonces el diámetro biparietral es un corte axial, ¿no? Es un corte axial en 90 grados, ¿no? En la cual, o perpendicular, en la cual nosotros vamos a tener que tener en cuenta estructuras muy importantes, ¿no? A nivel, los ventrículos laterales, el cabo de centro pelúcido y los tálamos ópticos, ¿no? Y va a formar un signo famoso, el signo famoso de la flecha, ¿no? Aparte de el diámetro biparietal, nosotros tenemos que tener en cuenta que podemos obtener los estudios también de la fosa posterior, ¿no? Como el diámetro transcerebral, que se traza una línea entre los dos hemisferios cerebelosos, ¿no? Y la evaluación de la profundidad de la cisterna magna, ¿no? Que también se utiliza como parámetro, ¿no? Para evaluación del crecimiento fetal, ¿no? Pero también puede utilizarse como parámetro para defectos a nivel de esta estructura, como defectos de la fosa posterior, en la cual no hay un cierre completo, ¿no? De esta estructura ósea que puede conllevar a patologías como la holoprosencefalia. Acá tenemos un pequeño esquemita, ¿no? He tratado de esquematizar cada punto para nosotros poder tener en cuenta más, o guiarnos mucho más fácil, ¿no? Qué estructura debemos tener en cuenta en cada evaluación de cada parámetro. Por ejemplo, en el diámetro biparietal nosotros tenemos que tener en cuenta 4 estructuras muy importantes, ¿no? Los tálamos, los cuerpos ventriculares, ¿no? La fals media y el cabo de septum pelúcido, ¿no? Esto es muy importante para obtener en cuenta que estamos ante un 4 y un diámetro biparietal. Esto no hay que confundirlo con soluciones de continuidad. Estos son artefactos, ¿no? Son artefactos dados por las estructuras óseas que absorben el haz de ultrasonido, ¿no? Y da una falsa, en este caso, una falsa apreciación de una fractura, ¿no? Pero no lo es. Entonces nosotros debemos mover nuestras imágenes. Te voy a borrarlas. Eh, eh, mover nuestro traductor convexo, ¿no? Y poder nosotros dar una mejor circunferencia a nivel de la calota. Entonces debemos que tener esta estructura, ¿no? Como ya mencioné, el cabo de septum pelúcido, los amos ópticos, el faz medial, ¿no? Y los ventrículos laterales. Acá hay un pequeño artefacto que es, en este caso no se toma en cuenta esta estructura que es el cerebelo. Si estamos ante esta estructura, no es un buen diámetro biparietal, es un mal diámetro biparietal en la cual nos puede dar un falso dato, ¿no? Entonces debemos tener esto, ¿no? Un diámetro biparietal sin tener en cuenta lo que es el cerebelo, ¿no? Solo los ventrículos laterales. Entonces, ¿cómo se coloca el caliper? El caliper siempre se coloca de tabla externa a tabla interna, ¿no? Y medimos nuestro diámetro biparietal. El otro diámetro, si que nuestro equipo cuenta con este tipo de programa, ¿no? Que es el elipse, podemos nosotros visualizar, ¿no? La que es la circunferencia cefálica, ¿no? Colocamos nuestro caliper en dirección, en este caso órbito, fronto-occipital, ¿no? Y trazamos una línea a nivel de la pars media. Esto es muy importante, ya que si en nuestro equipo no cuenta con este tipo de tecnología, podemos sacar a través de una fórmula, ¿no? Trazamos nuestra línea órbito frontal, perdón, fronto occipital y el diámetro biparietal, la cual la sumatoria de estos dos lo multiplicamos por la constante 1.62 y tenemos nuestra circunferencia cefálica, ¿no? La circunferencia abdominal, bueno, es una sección transversa del abdomen, ¿no? Y tiene que ser tan circular como sea posible. ¿Qué debemos ver, no? Que la vena umbilical ingresa al seno portal, ¿no? Se debe ver la cámara gástrica, como la burbuja estomacal, y los riñones no pueden ser visibles en este estudio, ¿no? Si en caso nuestro equipo no cuenta con el diámetro software del elixir, también nosotros podemos obtenerlo con el diámetro antero-posterior y el diámetro transverso, ¿no? Ambos se calculan con la sumatoria de estos dos diámetros dividido entre 2 multiplicado por la constante de phi. Entonces, aquí vemos el trazo, ¿no? de esta zona anatómica, ¿no? De manera oblicua, en la cual nosotros debemos identificar, ¿no? El ingreso de la vena umbilical a través del seno portal, nuestra cámara gástrica y nuestra aorta abdominal. También podemos visualizar lo que son los cuerpos vertebrales.
Acá nos manifiesta que debe ser lo más circunferencial posible. Significa que la forma de las costillas deben ser de forma lineal, ¿no? Y no debe visualizarse un artefacto en escalera, ¿no? Acá tenemos un pequeño esquemita, ¿no? De las estructuras que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El ingreso de la vena umbilical a nivel del seno portal, la cámara gástrica, ¿no? La columna vertebral y en este caso la aorta abdominal, ¿no? También podemos tener, vemos lo que la integridad, ¿no? De la pared, ¿no? Y lo que es la forma lineal de los arcos costales. Acá también podemos observar, ¿no? Si en caso nosotros detectamos a nivel de defectos de pared como el ónfalocele, ¿no? La gastroquis, en la cual hay una alteración o una solución de continuidad con evisceramiento del contenido, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? En la cual obtenemos una buena circunferencia abdominal, ¿no? Ser lo más redondo posible, evaluando las estructuras ya mencionadas. También podemos hacer en cuenta de los, algunos elementos del estudio del ultrasonido, por ejemplo, el estudio Doppler, ¿no? Si en caso yo tengo duda de no estar dentro de las estructuras, sabemos que la vena umbilical y el seno venoso portal son estructuras de flujo, ¿no? Entonces, a nosotros, al cambiarle la modalidad, por ejemplo, modalidad Doppler, en este caso estamos en una modalidad Power Doppler, en la cual pinta, ¿no? En este caso, bueno, colorea, ¿no? De manera rojiza todas las estructuras vasculares con circulación, ¿no? En la cual vemos, ¿no? Y identificamos, ¿no? Nuestra cámara gástrica, nuestro veno umbilical ingresando al seno portal, ¿no? Y también podemos observar, ¿no? En este caso, el ductus venoso, ¿no? Otro parámetro que también nos permite ayudar a lo que es la evaluación de la biometría fetal es la diáfisis del fémur, ¿no? Siempre nosotros tenemos que tomar en claro el eje más largo de las diáfisis osificadas, ¿no? Puede obtenerse a través de un ángulo de disociación de entre 45 y 90 grados y cada caliper se coloca en los extremos de la diáfisis osificada sin incluir las epífisis femoral si es visible, ¿no? En este caso nosotros tenemos acá 4 detalles de estudio de ecografía en modo B con un traductor convexo, donde identificamos, ¿no? La longitud de los fémures, ¿no? ¿Y cómo debemos medir, ¿no? Acá dejamos los dos fémures, ¿no? Acá en este caso un fémur, ¿no? ¿Y cómo lo debemos medir? El caliper debe ir de extremo a extremo de la diáfisis osificada y pasando prácticamente por la parte media de estas estructuras, ¿no? No se debe tener en cuenta este cartílago epifisiario ya que nos podía dar falsos positivos de un mayor diámetro de la longitud del fémur. Otro parámetro que también podemos incluir, ¿no? En la evaluación es la evaluación del líquido amniótico, ¿no? Siempre hay dos formas de evaluarlo, de manera cualitativa o evaluarlo de manera semi-cuantitativa, ¿no? Uno, como ya hemos siempre en los informes que nosotros mandamos para evaluación de estudio de ecografía, podemos evaluar el pozo mayor o la evaluación en 4 pozos. Esto es muy importante ya que nos permite visualizar, ¿no? Una disminución de líquido y poder nosotros sospechar de diagnósticos de alteraciones cromosómicas a este nivel, ¿no? Como una génesis renal que podría estar asociado mayormente a la disminución de este líquido. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? de un producto en la cual vemos en su extensión, ¿no? Con traductor convexo en modo B, y vamos a hacer una evaluación de los 4 pozos, tanto en los cuadrantes superiores como en los cuadrantes inferiores, derecho e izquierdo. Y ahora, ¿qué otros estudios debemos ampliar? No, si nosotros sospechamos de una patología, por eso es que estos estudios son un poquito bastante tediosos y mucho tiempo toman cuando nosotros sospechamos de una patología, por ejemplo, una alteración de los cuerpos vertebrales o una presencia de una solución de continuidad de los labios, tenemos que ampliar estos estudios. Aquí he mostrado un ejemplo, ¿no? Que más o menos está visualizándose una ampliación a nivel de lo que los cuerpos vertebrales de la columna dorsal, ¿no? A nivel de lo que es la zona genital del producto, a nivel de la pared abdominal y a nivel de la cara, ¿no? En este caso podemos observar los labios, ¿no? Si hay una integridad de ellos o hay presencia de una alteración del tabique nasal. Entonces, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta, ¿no? Uno, cuando evaluamos cabeza y queremos ampliar, nosotros tenemos que tener en cuenta, evaluar, ¿no? Si el cráneo está intacto, si hay presencia del cabo del seto pelúcido, si hay presencia de la falda de la línea media, si están los tálamos ópticos presentes, si no están colapsados los ventrículos laterales, si el cerebelo está presente porque hay unas patologías en las cuales hay agenesia del vermis o hay también alteración de lo que es
el cierre de la fosa posterior, como ya mencioné, en una holoprosencefalia con herniación del parénquima cerebral, ¿no? Otra también las órbitas, si están presentes, y el plano medio facial, ¿no? Si está presente lo que es el hueso nasal o hay micrognatia, disminución del hueso nasal, si el labio superior está intacto o hay presencia de disolución de continuidad que nos puede conllevar un labio leporino, ¿no? Otras patologías a nivel cardíaco, como ya mencioné, siempre utilizan el 4 cortes, la cámara de 4 cortes, para ver si hay una buena cierre y apertura de las válvulas, ¿no? Si hay una buena actividad cardíaca, ¿no? Si están íntegros los tactos de salida a nivel de la aorta o a nivel de la arteria pulmonar, si no hay hipoplasia de estas estructuras vasculares o agenesia de todas ellas, ¿no? Otro punto muy importante, ¿no?, es evaluar el abdomen, ¿no? Si está presente todas sus estructuras, o si no hay alguna alteración a nivel de su capa superficial o cutánea, ¿no? O también si hay una alteración a nivel de los riñones. Como ya había mencionado, una agenesia renal que puede conllevar a una disminución de la producción de líquido amniótico, ¿no? Otra es la alteración ósea, si hay defectos o masas en la columna, ¿no? Si hay presencia también de lo que es de los miembros superiores o miembros inferiores, como en caso de las focomelias, ¿no? La placenta, como ya mencioné un ejemplo, en caso de posiciones, si son marginales, ¿no?, o si están ocluyendo completamente el cervix, ¿no?, y la presencia de la inserción del cordón umbilical, ¿no?, si son de 3 vasos o de 2 vasos. Entonces, cuando nosotros evaluamos cabeza, ya hablamos de los diámetros biparietales y circunferencias cefálicas, tenemos que ver si es redonda, ¿no?, o si es de manera oval, ¿no?, sin protuberancias focales o defectos, ¿no?, o si solo se interrumpe por las suturas ecolucentes y estrechas, ¿no? Tenemos que ver la integridad, si no hay un defecto óseo que puede estar presente o no, ¿no? Y la densidad, ¿no?, que se manifiesta como una estructura ecogénica continua, ¿no?, o si se interrumpe solamente por suturas canales o en locaciones anatómicas específicas, ¿no? En caso de que nosotros sospechemos de alguna alteración, por ejemplo, nosotros al utilizar nuestro traductor convexo y al hacer la evaluación a nivel de lo que es el diámetro biparietal, realizamos una cierta presión suave y leve. Y si vemos un hundimiento de la calota, nosotros podemos sospechar que hay una alteración de la mineralización a ese nivel, ¿no? El cerebro se puede evaluar en dos planos, ¿no? Nosotros en la evaluación gestacional utilizamos el transventicular y el transtalámico, ¿no? Eso ya lo hemos visto, ¿no?, en las anteriores diapositivas, ¿no?, que vemos que hay una integridad y similitud en estas dos estructuras. Pero también podemos evaluar la transcerebral. Como ya mencioné, es muy importante porque puede haber alteración de esta estructura, agenesia o déficit del cierre de la fosa posterior, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no?, acá evaluamos, ¿no?, los dos cortes muy principales que siempre utilizamos, ¿no?, los transventriculares y transtalámicos, y el corte accesorio viene a ser los transcerebrales, ¿no? Evaluamos el diámetro cerebral y lo que es la cisterna magna o cisterna de la fosa posterior, ¿no?, que podemos observar que puede haber una disminución de esta cisterna que puede conllevarnos a sospechar de un diagnóstico de lo que es defecto en el nivel de los espacios subaranoideos, ¿no?, o una disminución, en este caso, del volumen cerebral, o una hipoplasia o una agenesia, ¿no? Mayormente están asociados con la agenesia del vermis, ¿no? En este caso pueden sospecharse de patologías a este nivel. La cara, como ya habíamos mencionado, podemos observar lo que es la presencia de soluciones de continuidad a nivel de los labios. Especialmente nosotros tenemos bastante énfasis en lo que es la evaluación del labio superior, ¿no?, que pueden asociarse con patologías como el labio leporino, ¿no?, y también podemos evaluar otras estructuras faciales, como ya mencioné, ¿no?, la presencia del tabique nasal, ¿no?, que puede haber micrognatia, puede ser hipoplasia con una micrognatia, o la evaluación de la presencia del cristalino a nivel de los globos oculares. El cuello es una estructura cilíndrica que también tiene que ser evaluado, ¿no?, porque puede evidenciarse masas cervicales como los higromas, ¿no?, o teratomas, ¿no? En este caso los teratomas son quistes seminomatosos, ¿no?, que pueden incluso pueden conllevar o degenerarse a la malignidad, ¿no?, ya que son tejidos con múltiples células mesenquimatosas que pueden degenerarse a neoplasias, ¿no? En este caso tenemos un ejemplito, ¿no?, de una reconstrucción en 3D y dos estudios de ecografía con traductor endocavitario en modo B.
donde podemos observar, ¿no? En este caso, a nivel de lo que es la translucencia nucal, un aumento de su volumen, ¿no? De tipo ecogénico, bien delimitado, ¿no? Y al momento de observarse en cortes axiales, observamos que está bien organizada, ¿no? Tabicada, ¿no? Y en la reconstrucción 3D, ¿no? Está adyacente en la zona cervical, ¿no? Y en este caso, por la presencia de contenido líquido y las masas tabicadas, estaría un consecuente con un diagnóstico más probable de un hidromacrístico. El tórax también debe regularse con una transición suave en el abdomen. Como ya he dicho, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar que las estructuras sean íntegras, ¿no? En este caso, una sola estructura a nivel costal, ¿no? No evaluarse esas de falta en escalera, como si estuviera fraccionada o fracturada, ¿no? Tiene que evaluarse una sola estructura, ¿no? Y evaluar lo que es la parte de la zona cardíaca a nivel del tórax, ¿no? En lo que es el corte de 4 cámaras, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hablar? Uno, si es un situs normal, significa que está en el eje, ¿no? Dos, la frecuencia cardíaca, que es normal de entre 120 a 160, y vemos la contracción y en este caso el cierre y apertura de las válvulas articulares, del aurículo-ventriculares. Entonces, la forma de nosotros evaluar en ultrasonido puede evaluarse de dos formas, ¿no? En este caso puede utilizarse el modo M, ¿no? O utilizarse en este caso estamos viendo un ejemplo en el cual se utiliza el estudio Doppler pulsado, ¿no? O el Doppler espectral, en la cual nos da un valor más sensible de lo que es la variable de flujos, ¿no? Y en este caso, los latidos cardíacos, ¿no? Que mayormente van de 120 a 160 latidos. Siempre se toma 3 ondas, ¿no? Siempre se toma 3 onditas como muestra para lo que es la evaluación de la frecuencia de este nivel, ¿no? Pero lo que sí el estudio Doppler el espectral mide flujos, ¿no? En este caso vemos el flujo de la diástole y el flujo de la sístole, ¿no? 33 o 37.33 y la velocidad de 47.35. Ya habrá otra exposición en la cual el doctor me invita para hacer un poquito más acuicioso, ¿no? En la evaluación del estudio Doppler, ¿no? Es un poquito complicado, pero no es nada fácil. No es todo fácil, ¿no? No hay nada difícil en esta vida. Y otra cosa muy importante, ¿no? Como ya mencioné, siempre evaluar la integridad de las cámaras cardíacas. En mi hospital, ¿no? Hay una unidad, una unidad fetal, ¿no? En ginecostetricia, en la cual hace muy énfasis en evaluación de estas estructuras, ¿no? Por ejemplo, acá nos habla de 4 cortes, muy importantes, ¿no? Los cortes a nivel de las 4 cámaras cardíacas, ¿no? El corte de 3 vasos con 3 vasos tráquea, en la cual vemos lo que es la integridad de la arteria pulmonar, lo que es su rama derecha, su rama izquierda, la estructura aorta, la vena cava superior y lo que es la aorta descendente, ¿no? Y las 3 cámaras tráquea, 3 vasos tráquea, en la cual vemos la arteria pulmonar, la arteria aorta y la vena cava, ¿no? Y la parte de lo que es el conducto traqueal más adyacente, ¿no? En el abdomen nosotros vamos a evaluar lo que es la parte de la pared abdominal, ¿no? Es muy importante evaluar esta estructura ya que puede haber defectos del cierre de pared en la cual puede conllevar a una gastrosquisis o una encefaloceles, ¿no? Aparte también tenemos que ver si hay presencia o no de los riñones y si hay presencia o no de vejiga, ¿no? A veces cuando hay una agenesia renal no se produce orina por la cual esta estructura puede estar colapsada, ¿no? Otro punto muy importante es evaluar lo que es los cuerpos vertebrales, ya que puede haber un cierre de defecto, ¿no? A nivel de esta zona, ¿no? Que puede conllevarse a los famosos mielomeningocele o también los famosos raquisquicias, ¿no? Y bueno, ¿no? Y aquí, en estos detalles de estudio de ecografía en modo B contra útero convexo, podemos observar, ¿no? La integridad de la columna, ¿no? Que va desde la zona cervical hasta la zona sacra. Y la presencia de lo que es de los miembros superiores, ¿no? Tanto a nivel de la articulación de la mano como a nivel de la articulación de pie, ¿no? Debemos ver que están presentes todas sus estructuras y la integridad de ellas, ¿no? Para evitar, en este caso, cuadros en este caso, ausencia de este tipo de estructuras que pueden llevar cuadros de focomelia. Y por último, ¿no? Todo lo que nosotros hemos hallado y nosotros hemos encontrado a través de la evaluación del ultrasonido, debemos plasmarlo en un informe, ¿no? Siempre de la mano va tanto la fecha por eco como la fecha por última regla. Esto es muy importante, ¿no? Siempre ha costado la paragravidez de nuestra gestante, ¿no?
si es un feto único y qué es lo que hemos encontrado, ¿no? Si es único, todo lo que hemos encontrado de los diámetros tanto biparietal, perímetro cefálico, circunferencia abdominal o longitud de fémur, y si es gemelar, ¿no? Por hacer cada uno de estos por cada gemelo, ¿no? Y también indicar muy en claro si es monocoriónico o bicoriónico, ¿no? Y ver cuál es el peso fetal estimado para la edad gestacional de acuerdo a los parámetros encontrados, ¿no? Ver la inserción de la placenta, si es normoinserta, ¿no? Si es, ver también lo que es a nivel del líquido amniótico, si es una cantidad normal, ¿no? Y en este caso, la orientación diagnóstica, ¿no? Si yo tengo los parámetros encontrados para un producto de 24 semanas y en relación con el estudio anterior que tengo, ¿no? Veo que es un producto único de 24 semanas por biometría fetal, ¿no? En este caso de 8 puntos sobre 10, eh, que tiene, en este caso, en comparación al estudio anterior, está adecuadamente para la gestacional, ¿no? En conclusiones, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, que las anomalías del crecimiento fetal tienen un profundo efecto en el manejo del embarazo, en el momento del parto y el resultado prenatal para la madre y para el bebé. Nos permite evaluar de forma sistemática y estandarizada la anatomía fetal, así como las características de la placenta y líquido amniótico. Y actualmente es una herramienta muy importante en el primer nivel de atención porque contribuye a la formación de profesionales que favorece la coordinación con los especialistas del segundo nivel sobre la base y su utilización como herramienta para un triaje cribado para la edad gestacional, ¿no? Y también en caso de nosotros presenciar alguna alteración en el crecimiento del producto, ser una derivación oportuna, ¿no? Y correcta, y una mejor precisión en el diagnóstico, ¿no? Para que ya en la atención especializada puedan corresponder a un diagnóstico diferencial. Esta es la bibliografía que yo he tocado para poder realizar la presente exposición, ¿no? Agradezco bastante, sobre todo a todos los compañeros, al doctor Peláez, ¿no? Que me ha dado la oportunidad de poder eh, llegar al alcance de este tipo de un pequeño aporte, ¿no? Al establecimiento de salud de donde yo vengo, es el bosque, ¿no? Y bueno, gracias. Si hay preguntas, por favor, descartar. Doctor Peláez, buenas. Muy bien, Percy, te agradezco. Muy bien la presentación. Esperemos una nueva reunión y ojalá con mayor cantidad de gente. Me parece muy aleccionador tu presentación y espero que los demás también lo entiendan como lo entendí. Yo te agradezco sinceramente y estamos listos para cualquier otra reunión. Gracias, Percy, muchas gracias. Gracias, doctor Peláez. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, de todas maneras voy a pasar las diapositivas al doctor, ¿no?